Vamos a tomar en el libro de los Proverbios, Proverbios capítulo 4, Proverbios capítulo 4, verso 13. Dice así la bendita y santa palabra del Señor: retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Oramos, iglesia. Padre, te damos gracias, Señor mío, en el nombre de Jesús, por este día que tú has preparado para nosotros, Señor mío, y aquí estamos reunidos delante de ti. Hemos dado lectura a tu palabra, Señor mío, y ahora invocamos tu nombre para rogarte tu bendición sobre nuestras vidas, que tú hables a nuestro corazón, Señor mío, seas tú tomando mi vida en tus manos para ser un instrumento de bendición a tu pueblo. Tú conoces nuestra necesidad y nuestro anhelo, Señor mío. Por eso nos reunimos delante de ti para ser edificados por tu palabra, Señor. Háblanos en este día, Señor, conforta, consuela, anima, Señor, exhorta, que tu palabra sea luz para nuestros pies y para nuestros caminos. Señor amado, nos encomendamos en tus manos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y a su nombre. ¿Pueden tomar asiento? Así que, mis amados hermanos, ¿cuántas cosas Dios viene hablando en este tiempo? ¿Cuántas riquezas Él viene dando a su pueblo? Conocimiento, sabiduría, inteligencia. Vemos que Dios nos venía hablando y nos decía de dejar la etapa de la niñez para pasar a la etapa de la madurez espiritual. Y eso es una necesidad que en este tiempo nos apremia a cada uno de nosotros, de poder crecer, de poder ser más útiles todavía, de poder negarnos a nosotros mismos y poder someternos a la voluntad del Señor. Por eso la importancia de estar atento, de no dejar caer por tierra nada de lo que Dios nos habla, de lo que Dios constituyó en este ministerio, los apóstoles, los pastores, los maestros, cuáles son la columna de este ministerio, el cual edifican el cuerpo de Cristo. Y nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Y al ser parte del cuerpo de Cristo somos edificados por estas columnas, por los ministros, por los apóstoles que Dios estableció para nosotros. Y vemos que eso es muy importante para nuestra vida. Porque así como hemos leído en este pasaje, que habla y dice, retén el consejo, no lo dejes. Habla del valor que tiene la palabra de Dios para lo que hemos creído. A veces nosotros no podemos comprender la magnitud del valor de la palabra de Dios, quizás por las situaciones o por las cosas que vienen en nuestra vida, por las aflicciones, por los lugares que Dios permite que nosotros tengamos que atravesar. No podemos ver con claridad qué es lo que Dios quiere hacer a través de la situación. Por eso volvemos a tiempo atrás y oímos lo que Dios decía de dejar la niñez espiritual para ir a la madurez. Es algo que nos apremia en este tiempo. Y vemos luego lo que Dios vino aconteciendo y hasta dónde llegamos, el lugar que Dios nos habló de la oración, de la necesidad que nosotros tenemos de la comunión con el Señor, la necesidad que nosotros tenemos de la relación con el Señor. Y vemos el Señor en un momento difícil, un momento de angustia, de tristeza, quizás también de dolor, donde el Señor se inclinó a su Padre para pedirle que lo fortalezca. Vemos la oración del Señor que le pidió y le dijo que si es posible que pase esta copa, pero que no sea como Él, sino como el Señor. Y vemos que la Escritura relata y dice que Dios mandó un ángel y lo fortaleció. Y ahí el Señor se levantó, se puso en pie y fue hasta el final. Fue hasta el final cumpliendo esa misión, esa tarea por el cual Dios lo había establecido en el escenario de esta tierra, que era tomar nuestro lugar en la cruz para que ahora nosotros, al creer y a recibir su vida, seamos libres y podamos disfrutar de esta vida gloriosa que nosotros hemos recibido. ¿Cuánto dan gloria a Dios?
Por eso hemos tomado este pasaje en Proverbio que dice, retén el consejo, no lo dejes. Y las situaciones vienen y se presentan. Y ahí nosotros tenemos que traer a memoria lo que Dios nos habló. El Señor lo vemos en ese momento en Getsemaní, con ruegos, con súplica al Padre, y vemos que el Señor lo fortaleció para que pueda acabar su ministerio, y vemos nosotros quizás atravesando por situaciones, pasando por lucha, pasando en la pelea con los pensamientos humanos, en el sentir que no siento lo que Dios quiere que yo sienta, soy guiado por el sentimiento humano, y vemos que acá dice retén el consejo, dice, guárdalo, no te olvides, no lo dejes. Porque es muy importante para tu vida espiritual, porque si no tenemos el consejo de Dios guardado en el buen depósito que es nuestro corazón, ¿cómo vamos a enfrentar el día malo? ¿Cómo vamos a poder resolver las situaciones o los problemas que se vienen en contra nuestra, que muchas veces quizás no lo logramos entender, no logramos mirar como Dios mira la situación para que nosotros podamos aplicar la enseñanza y poder salir aprobado y poder comprobar que hacer la voluntad del Señor es agradable y es perfecta? Por eso dice, guarda el consejo, no lo dejes. No podemos hacerlo un bollito como un papel y tirarlo al tacho de basura. Tiene un valor incalculable el consejo de Dios. Por el consejo de Dios nosotros hoy estamos aquí reunidos. Por el consejo de Dios, Dios está trabajando en nuestra vida. Dios está puliendo a este hombre espiritual para que el hombre exterior mengue y el hombre interior crezca. Y eso es una necesidad en este tiempo. Por eso leímos y dice, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. De Él nosotros dependemos. De Él depende el futuro de nuestra vida. Del consejo de Dios depende nuestro matrimonio. Del consejo de Dios depende la dirección que le demos a nuestro niño. El consejo que le podemos dar a nuestros jóvenes. Pero si nosotros, miren mis amados hermanos, si estamos distraídos, si nosotros tenemos a menos el consejo de Dios, lo que Dios cada día de reunión envía para edificar nuestra vida espiritual, mire, no se producen cambios en nosotros. Podemos tener 20, 30 años en la iglesia y plantados en un mismo lugar, pero seguimos con la misma postura, con el mismo pensamiento, con el mismo sentir, y vemos que en vez de avanzar, cada vez venimos más en retroceso. Y la Escritura dice, nosotros no somos de lo que retrocedemos, sino de lo que avanzamos. Por eso el consejo que dice, retén el consejo, no lo dejes. Habla de la importancia de retener el consejo de Dios, y retener habla de conservar en la memoria, impedir que se salga algo o se elimine. Habla de mantener con firmeza. Así que debemos conservar el consejo de Dios. Tan importante es, tanto valor tiene. Sin el consejo de Dios, ¿qué rumbo tendríamos nosotros? ¿A dónde iríamos? ¿Podría Dios llevarnos o nosotros mismos ser guiados por nuestra voluntad hacia las puertas de la ciudad celestial? Es imposible. El consejo de Dios forma al verdadero creyente, al verdadero discípulo, para que tenga acceso por las puertas de la ciudad celestial. Por eso hablamos del valor del consejo de Dios y de no tenerlo en poco. No tenerlo en poco. No podemos, como dijimos recién, hacer un bollito como un papel, guardarlo en el bolsillo o tirarlo en el cesto de la basura. No, hay que guardarlo en el corazón. Hay que atesorarlo. Para eso necesitamos la comunión con el Señor. Necesitamos nuestra oración a Él para que Él nos ayude en nuestras debilidades, para que Él nos ayude, intervenga en medio de la prueba, en medio de la situación, para que Él nos ayude, para que nosotros podamos ser hallados fieles delante de Él. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Proverbio, capítulo 3, verso 21 al 23, hablando de guardar. Acá dice, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces
andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Mire el valor de guardar el consejo de Dios. Mire qué tan importante es que prestemos oído a lo que Dios nos habla. Mire qué tan importante es meditar en lo que Dios nos aconseja. Mire qué tan importante es escuchar nuevamente la enseñanza de Dios. Mire qué tan importante es no venir por una costumbre a la iglesia. Mire qué tan importante es pelear esta buena batalla de la fe. Por eso dice, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Dios nos ha iluminado. Dios ha abierto nuestros ojos espirituales para que pongamos nuestra mirada en el Señor. Él dice que es el autor y el consumador de la fe. Y si nosotros tenemos puesta nuestra mirada en Él, ¿qué cosa podrá a nosotros hacernos desviar de sus caminos? Por eso dice, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, porque serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Habla que la sabiduría de Dios adornará esta vida espiritual para que se exhiba, para que se muestre, para que el hombre nuevo que está adentro se vaya mostrando día a día en esta novedad de vida en la cual nosotros fuimos introducidos. Es una necesidad en nosotros, en lo que somos adultos, una necesidad en lo que son los jóvenes, porque Dios hasta los jóvenes aconseja. Hay un pasaje que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino si no es con guardar la palabra de Dios? Mire, ¿vio lo importante que es guardar la palabra de Dios? Tener en cuenta, tener presente el consejo de Dios, lo que Dios nos está hablando para que nosotros podamos meditarlo. Y quizás muchas veces no podemos lograr entender en profundidad lo que Dios nos habla en cada reunión, pero sí lo que podemos hacer, ir en oración a Dios para que Dios nos haga entender, para que Él abra nuestros ojos espirituales y podamos comprender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Por eso dice, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma, gracia a tu cuello, entonces andarás por tu camino confiadamente. No va a dudar. No hay duda. No hay duda en lo que ha creído. No hay duda que es el hombre nuevo, que ha muerto, que ha nacido de nuevo, que recibió la vida de Cristo. Anda confiadamente, está seguro. No teme. Dice, no temeré ningún mal alguno porque Dios está conmigo. Anda confiadamente. Confía en su Señor, confía en aquel que lo llamó, confía en aquel que lo libertó de la esclavitud del pecado y lo introdujo en su reino para que ahora, a ser un hombre nuevo, pueda manifestar esta vida gloriosa. Por eso dice, andaré confiadamente y tu pie no tropezará. ¿Y cuántos son los que tropiezan? ¿Cuántos son los que caen en medio del camino? ¿Cuántos son los que tropezaron y no se pudieron levantar? ¿Cuántos se han apartado, han tropezado y se han apartado y no han hallado el consuelo de Dios? No han podido oír la voz de Dios nuevamente, que Dios lo está llamando para que ellos se vuelvan de todo corazón. Pero ¿cuántos son los que tropiezan? Y tropezar habla de caer. Y si tropiezan, puede tropezar por el razonamiento propio, por nunca haber tenido en cuenta el consejo de Dios, por no haberlo atesorado en su corazón como lo tendría que haber guardado. Las situaciones, los problemas, los sobrepasaron. ¿Y sabe qué? El que tropieza corre la mirada del Señor, se desvía del propósito y del camino del Señor, porque anda atrás de su razón, de su propio razonamiento. Dejó de confiar en aquel que lo llamó, dejó de confiar en aquel que lo hizo morir y nacer de nuevo y le dio la vida de Cristo. Ya su mirada es diferente, su mirada está puesta en las cosas de este mundo, corrió la mirada del Señor. Por eso la necesidad de nosotros en este tiempo de guardar el consejo de Dios, de no olvidarnos. No podemos hacer del consejo de Dios un bollito como un papel y tirarlo al cesto de la basura. Debemos pelear esta buena batalla de la fe.
No podemos conformarnos con lo que hasta hoy en día hemos alcanzado. Dios tiene más para nosotros. Por eso Dios nos viene hablando de estas riquezas, de esta sabiduría, que son incalculables. Vamos a hablar de nosotros, porque del mundo, ¿qué podremos decir? Si el hombre más rico de este mundo no puede comprar esta riqueza que nosotros hemos recibido. Ahora, nosotros hemos sido enriquecidos, dice, en toda sabiduría, en toda ciencia, en todo conocimiento. ¿Y qué hacemos con esta riqueza que nosotros hemos recibido? Salimos a predicar casa por casa. ¿Qué hacen los que fueron enriquecidos con esa riqueza para poder ir en busca de aquellos que están sin Dios, sin esperanza? ¿Qué hacen aquellos que fueron enriquecidos y no están en la iglesia? ¿Vienen salteadamente o vienen una vez cada tanto alejados? ¿Qué hacen con lo que han recibido? No, en esta noche tienen que darse cuenta del valor que tiene el consejo de Dios, la importancia de guardarlo, la importancia de retenerlo en su corazón, de no tenerlo en poco. ¿Sabe por qué? Porque dice, retén el consejo, no lo dejes, no te olvides. ¿Por qué? Porque eso es tu vida. ¿Qué habrá más importante que la palabra de Dios? El que guarda el consejo lo pone a Dios por delante de sobre todas las cosas. Para él está el Señor. No está la esposa, no está el hijo, no está el trabajo. Para él está el Señor. Porque logró entender lo que ha recibido de parte de Dios. En la carta de Santiago, hablando del consejo de Dios y la importancia de guardar el consejo de Dios y atesorarlo en el corazón, Santiago en el capítulo 1, en el verso 22, dice, pero sed hacedores de la palabra. Así que Santiago dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Sabe lo que hace un oidor? Le entra por un lado y le sale por el otro. Pero el hacedor lo retiene, lo guarda. Sabe que la palabra de Dios es la fuente de su vida. Sabe que la palabra de Dios siempre lo guiará por el buen camino. Sabe que el consejo de Dios lo edificará para que pueda alcanzar la imagen de Cristo. Sabe que el consejo de Dios alumbrará su matrimonio y lo llevará a la perfección. Sabe que el consejo de Dios podrá guiar a sus hijos siempre a toda verdad para que cuando sea grande no se aparten del propósito de Dios. Dice Santiago, retén el consejo. Retén ser un hacedor y no tan solamente un oidor. Es un paquete de enseñanza que Dios nos viene dando en este tiempo. Y tiene un valor incalculable. Dios quiera que nosotros podamos entenderlo. Porque si nosotros retenemos el consejo de Dios, habrá una renovación en nuestro entendimiento. Los que hoy nos ven y nos conocen, en cómo estamos o lo que hablamos o cómo nos conducimos, si nosotros somos provechosos y retenemos el consejo de Dios, esa palabra que nosotros atesoramos en nuestro corazón va a ir trabajando, nos va a ir dando forma, va a ir cambiando nuestra forma de pensar. Y si hay alguna diferencia con el hermano, yo oro a Dios para que esa diferencia ya no haya, para que perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo pensar podamos trabajar y servir a Dios. Por eso la importancia de retener el consejo. El retener el consejo cambia nuestros pensamientos, nuestra misión, nuestra mirada. Vemos las cosas de otra manera, pero es un problema cuando somos oidores, porque entra por un lado, sale por el otro y nos retiramos de la iglesia y seguimos viviendo de la misma manera. No hay cambios en la vida, no hay transformaciones en el hogar. Se siguen escuchando los mismos gritos, las mismas palabras, se sigue mostrando la misma conducta y eso es lo que Dios no quiere en este tiempo.
Porque si Dios nos escogió a usted y a mí en este tiempo es porque Él tiene un propósito. Y el propósito de Dios es que nosotros alcancemos la imagen de Cristo. Pero para ir rumbo a la imagen de Cristo es un proceso que tenemos que atravesar. Y en ese proceso se presentan montones de situaciones donde si nosotros nos olvidamos y desechamos la palabra de Dios, no vamos a lograr salir aprobados y no vamos a lograr poder resolver las situaciones y no vamos a poder crecer en esta gracia. Por eso la importancia, como dice Santiago, de ser un hacedor de la palabra, no tan solamente un oidor. Oidores está lleno de oidores por todos lados. Pero Dios quiere que este sea un pueblo hacedor del consejo de Dios. Un pueblo que está atento a la voz de Dios. Un pueblo que no desecha el consejo de Dios, sino que lo guarda en el buen depósito, lo recibe con fe y se acerca a Dios para pedirle ayuda para poderlo llevar a cabo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Por eso, Proverbios decía, retén el consejo. Y meditaba en eso, ¿no? Porque tiene muchísimo valor. Nosotros los que estamos hace mucho tiempo en la iglesia, si no hubiese sido por guardar la palabra de Dios, hoy no podríamos estar acá. Podemos decir del propósito que Dios tiene con nosotros y también decimos, Dios tiene un propósito con todos nosotros. Por eso estamos delante de su presencia. Pero el consejo de Dios lo tenemos que guardar. Lo tenemos que guardar y atesorar. Como ese tesoro que está dentro nuestro, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero la palabra de Dios es también nuestro tesoro, porque de Él nosotros dependemos. De Él nosotros tenemos que tomar las herramientas que Dios nos da para poderlas aplicar a nuestra vida. Ahí en 2 de Timoteo vamos a ver, el apóstol Pablo le aconseja a Timoteo y le dice algo muy importante, porque ahí Timoteo estaba dudando. Es como que había unos habladores, había aquellos que decían ser que no eran, hablando cosas que no debían hablar, y vemos que como que Timoteo quería tambalear de la fe, y Pablo le sale al encuentro en 1 de Timoteo capítulo 13, dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Le dice, Timoteo, retén, dice, la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús, y dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Así que se ve que Timoteo como que quería tambalear, como que quería entrar la duda. Y Pablo le sale al encuentro y le dice, retén la forma de las sanas palabras. Todo lo que oíste de mí, todo lo que Dios me dio que yo te comparta, todo lo que el Espíritu Santo te dio a conocer, todo lo que el Señor tenía preparado para ti, yo te lo he dado y te lo he compartido para confirmarte en la fe, para que estés seguro plantado en Cristo, para que ninguna situación te mueva de la verdad, para que aquellos que están hablando cosas que no deberían hablar no te puedan persuadir y convencer, sino que estés perfectamente unido con el Señor. Así que Timoteo dice, retén la forma de las sanas palabras. Y dice, guarda el buen depósito. Ahora, podemos pensar, ¿qué es lo que nosotros guardamos en nuestro corazón? Porque cuando habla del buen depósito, habla del corazón. ¿Qué guardamos en nuestro corazón? Podemos guardar chisme, podemos guardar cuentos, podemos guardar diferencias, desacuerdo, podemos guardar música del mundo, familiares, novelas, lo que usted quiera ponerle. ¿Qué guardamos en nuestro corazón? Por eso la importancia, dice, guarda el buen depósito. Y dice, el buen depósito, no dice cualquier cosa, el buen depósito lo llama. ¿Sabe por qué lo llama el buen depósito? Porque si usted toma de ese buen depósito, que si guardó la palabra de Dios, dice que es vida para su alma
y dice, gracia a tu cuello. Así que si usted toma de ese buen depósito, podrá utilizar las herramientas que Dios le ha dado para que pueda caminar en el transcurso de esta vida usando la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios, aplicándola a las situaciones para que Dios siga trabajando usted, para que usted siga aceptando el trato de Dios con su vida y pueda crecer en esta gracia y pueda alcanzar un grado más de conocimiento de su buena voluntad para con nosotros. Así que Pablo le dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, no yo de cualquiera. O yo de aquel que Dios le reveló esta gloriosa verdad. Y dice que Timoteo era discípulo de Pablo. Y Timoteo, dice la Biblia, relata que era joven. Un joven que fue instruido por Pablo. Qué privilegio, ¿no? Privilegio que nosotros también tenemos en este tiempo. Porque a nosotros no nos instruye cualquiera. La palabra de Dios nunca ha faltado para nosotros. Dios estableció los ministros para nuestro perfeccionamiento. Dios constituyó los apóstoles para iluminar nuestra vida espiritual. Así que también a nosotros no nos habla aquellos que Dios estableció, no nos habla cualquiera. La palabra de Dios nunca ha faltado. Ella es lámpara para nuestro pie, es lumbrera para nuestro camino. Ella es la fuente de toda nuestra vida. Sin la palabra de Dios nosotros estaríamos perdidos. Sin la palabra de Dios nosotros no tendríamos dirección. Sin embargo, pasa todo lo contrario. La luz de Dios resplandece cada reunión. La palabra de Dios nos alumbra y nos amolesta para que nosotros podamos recibir el consejo de Dios, podamos retenerlo, podamos conservarlo para que esa palabra se mantenga firme en nuestro corazón y no que venga alguna situación y le quiera robar la bendición que Dios le ha puesto en su vida. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Por eso Pablo le aconseja a Timoteo, dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Acuérdate, tenelo presente. No podemos olvidarnos de lo que Dios nos habló. Debemos traerlo a memoria. Debemos meditarlo en nuestra casa. En el tiempo que usted tiene, las hermanas, de limpiar, de acomodar su hogar, debe escuchar nuevamente la enseñanza de Dios. Los hermanos que a veces estamos atareados de muchas cosas, también debemos tomarnos el tiempo de volver a escuchar la enseñanza, porque la enseñanza es la que abre nuestros ojos espirituales para que podamos ver las cosas como Dios quiere que las veamos en este tiempo. Por eso dice, retén el consejo, no te olvides. Toma el consejo de Dios, no lo deseches. Bendito sea su nombre. En Efesios capítulo 4, habla de algo que Dios hizo en nosotros y habla de que nosotros debemos librarnos de una vez y para siempre de nuestra naturaleza humana. Efesios capítulo 4, verso 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Así que Pablo le dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojados del viejo hombre. Y habla de que nosotros debemos de una vez por todas librarnos de ese viejo hombre que Dios dice que murió. El viejo hombre murió. ¿Cuánto lo creen? Y ya no debemos hacer uso de esa naturaleza humana, porque ¿sabe qué? La naturaleza humana impide que la palabra de Dios entre en nuestro corazón. El razonamiento humano impide que haya una renovación en nuestra mente y al no ver renovación en nuestra mente espiritual no hay cambios en la vida. No hay cambios. No hay progreso en nosotros. Quedamos estancados en un lugar y no podemos seguir avanzando. Y muchas veces sucede también que pensamos
que a dónde estamos parados estamos bien, que lo que yo pienso está bien, que lo que yo siento está bien, lo que están errados son los demás. Sin embargo, vemos el trabajo de Dios, la obra de Dios, el propósito de Dios, llevándolo hacia adelante. Por eso dice, despojados del viejo hombre, no hagan ya más uso de esa vida que murió, sino vístanse del nuevo hombre. Pero para vestirse de ese nuevo hombre tienen que ser renovados en el espíritu de su mente. ¿Sabe por qué? Porque el que se renueva toma el consejo de Dios, lo recibe, lo retiene en su corazón y ¿sabe qué? Lo aplica a su vida, pelea la buena batalla de la fe. Ya no es dominado por las pasiones, por los sentimientos, por los argumentos, sino que es guiado por el consejo de Dios. Y eso es lo que Dios quiere en este tiempo de nosotros, que Él nos guíe siempre, que ya no seamos nosotros, sino sea el Señor a través de nosotros llevando beneficio a aquellos que nos rodean. Sino qué recompensa podremos recibir, sino qué valor tiene lo que hemos recibido, qué importancia tiene si nosotros no le damos el valor, si nosotros congregamos quizá por una rutina o por una costumbre. No porque necesitamos la palabra de Dios, no porque necesito que la presencia de Dios descienda sobre mi vida para que haya una renovación en mi mente, en mi corazón, para que Dios conforte mi corazón, porque Él conoce nuestro deseo y nuestro anhelo. Él lo conoce. Por eso Dios no quiere que solamente nosotros le amemos de palabra, sino que le amemos en hecho y en verdad, en manifestación. Pero para poder manifestar debemos hacer esto. Debemos retener el consejo de Dios. Debemos retener este paquete de enseñanza que Dios nos viene dando culto tras culto, el cual viene edificando nuestra vida espiritual. ¿Para qué? Para que nosotros no nos quedemos estancados en este lugar a donde estamos, sino podamos pasar a la próxima etapa, para que Dios nos dé el crecimiento que nosotros necesitamos en este tiempo, para que nuestro matrimonio vaya perfeccionándose en el amor del Señor, para que podamos llevar a nuestros hijos a la presencia de Dios, para que esta iglesia crezca, madure, se perfeccione, para que el cuerpo de Cristo esté perfectamente unido en un mismo sentir y en un mismo pensar. Entonces Dios mandará la bendición sobre su pueblo hasta que sobre y abunde, mis amados hermanos. La bendición del Señor no faltará. Por eso la necesidad de tomar el consejo de Dios, de no desecharlo, de retenerlo, de hacerlo suyo. No hay nada más importante en la vida de aquellos que han creído que oír la voz de Dios y recibirla y retenerla en su corazón. Por eso decíamos recién, ¿qué guardamos en nuestro corazón? Guarda el buen depósito, Pablo le dijo a Timoteo. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo. ¿Qué habrá más importante que lo que Dios nos habla en cada reunión? ¿Qué pone usted por delante? ¿Qué hay guardado en su corazón? Y si hay algo que no es de Dios guardado en su corazón, ¿sabe qué? Dios nos habló y dijo que nos acerquemos en oración a Él, con ruego, con súplica, pidiéndole a Él la ayuda para que Él quite todas esas cosas que no son del Señor y su palabra prevalezca en nuestra vida. Y a su nombre. Por eso leímos acá en Efesios en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Y ahora sí, al haber la renovación, ¿sabe qué? Dios viene trabajando y ahí Dios dice, vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en su justicia y en la santidad, en la verdad. Así que necesitamos esa renovación. Necesitamos retener el consejo de Dios. Necesitamos que ese consejo no le hagamos un bollito como un papel, sino que lo podamos atesorar y guardar en ese buen depósito que es nuestro corazón. Por eso leímos Proverbios 4:13, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Dios quiera que en este día usted haya logrado entender el propósito por el cual
Dios puso el sentir de poder de hablar esta palabra, la necesidad que tenemos de guardar el consejo de Dios. Que hoy sea un día de que usted se levante, se retire y lo pueda meditar. Y no se olvide, no haga de él un bollito y no le dé el valor y lo guarde en su bolsillo. O como dijo Santiago, un oidor olvidadizo, que deja de pasar de largo la palabra de Dios, que la tiene a menos, porque no logró entender el valor que tiene el consejo de Dios para nuestra vida. Proverbio dice, guárdalo, porque eso es tu vida. Nos ponemos de pie, iglesia.